Gracia y paz, amados hermanos, bienvenidos a nuestra primera clase de la segunda unidad de clave. Eh, es un honor para mí pues estar con ustedes en este momento. Gracias por los que ya se matricularon a la escuela. Como les digo, es una escuela totalmente gratis y la segunda unidad se llama la reforma de todas las cosas y nos dice Hechos capítulo 3 verso 21 lo siguiente. Vamos a leer desde el 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien es cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Es interesante que podamos encontrar esta porción bíblica, esta porción en las escrituras, como lo quieran llamar, y Dios haciéndonos pues como una profecía, por decirlo así, que va a haber un tiempo de una restauración de todas las cosas. Lastimosamente, la iglesia en los últimos tiempos se ha dirigido demasiado por tendencias, y si podríamos decir que es una tendencia, es una idea religiosa, económica, política, etcétera, que se origina en determinada dirección. Actualmente el concepto también es aplicado en el marketing digital, haciendo referencia a lo más visto en las redes sociales de algún evento o cualquier hecho, noticia visitado con mucha frecuencia en poco tiempo. Y lastimosamente la iglesia ha estado viviendo demasiado tiempo por tendencias. Si nosotros estudiamos poco a poco la historia de la iglesia, nos damos cuenta que ha ido cambiando con el paso de los siglos. No voy a perder el tiempo explicándole cada tendencia que la iglesia ha comenzado, porque no es lo que nosotros queremos alcanzar en esta clase. En esta clase lo que queremos alcanzar es poderlos introducir a toda una serie de cosas que se deben de reformar en la iglesia. Y cuando estoy hablando de reformar, estoy hablando de darle la forma original, es decir, estoy hablando de volverla al orden original, de volverla a donde Dios, cuando Dios habla de la restauración de todas las cosas, habla de volver a los inicios. Y si nosotros nos damos cuenta desde Génesis hasta el Apocalipsis, hemos visto cómo Dios ha ido haciendo una serie de planes, una serie de movimientos, por decir así, si vamos a lo más profesional, una serie de gestiones para poder llegar a formar a la iglesia de la manera en que Dios quiere verla. Comienzo por declarar que hace mucho tiempo pues renuncié a llamarme cristiano evangélico debido a lo que la religión embotó en cada uno de los portadores de la vida de Dios, como lo somos cada uno de nosotros como iglesia. En los últimos años hemos visto transicionar a las congregaciones por varias tendencias. Todo comenzó a cambiar desde la llamada reforma de Martín Lutero. No es mi intención explicar las características de cada una de estas reformas, sino que lo queremos enfatizar para que podamos conocer o para que podamos tener una idea de lo que ha pasado en la iglesia, sean desde la reforma luterana han salido iglesias bautistas, iglesias pentecostales, evangélicas, misioneras, proféticas, apostólicas, qué sé yo, tantos nombres que les ponemos para adornar, o no sé si para ser más atractivo, o no sé si por simple humanismo, ponerle a la iglesia el nombre de las tendencias que se mueven pues con el tiempo. Pero vamos a hablar que de estas llamadas reformas, todas esas tendencias que mencionamos, pero de verdad que no son, que son simplemente eso, son tendencias nada más. No estoy diciendo que no fueron necesarias en su tiempo y que no aprendimos de todo eso, pues parte de la reforma de la cual estamos hablando, de la cual queremos hablar en estas clases, es precisamente entender
que Dios está al gobierno de todo conforme al propósito que Él se propuso en sí mismo. Desde que Cristo vino a la tierra, o mejor dicho, desde Génesis hasta el Apocalipsis, vemos una sola cuestión que se mueve en la iglesia. Y lo que se mueve vemos una sola cuestión de lo que Dios quiere, mejor dicho, en la iglesia. Y lo único que Dios quiere en la iglesia es darse a conocer a través de nosotros, es decir, que nosotros seamos iglesia. Es un muchacho recientemente, creo que antier, me preguntaba que él iba a dos reuniones, o sea, a dos cultos de dos iglesias diferentes, y me preguntaba si era malo o si era bueno estar en dos cultos o en dos reuniones. A lo que yo le pude contestar dentro de todo lo que hablé con él, a lo que yo pude enfatizar o en lo que yo creo que les va a ayudar a ustedes, es que yo le dije: la iglesia no es el lugar donde hacemos los cultos. Es más, en la iglesia, las reuniones de la iglesia, ni siquiera, le digo yo, se deberían de llamar culto, porque si nos vamos a la escritura, dice la palabra que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Entonces el culto soy yo. ¿Y qué es lo que nos dice este texto con esta que nosotros debemos de ser? Que nosotros debemos de ser ese culto racional por el cual Dios nos ha puesto en nuestras vidas. Y es pues totalmente pues difícil poder explicar esta situación, pero a lo que yo le decía a él, que en lugar de decirle ve a esta iglesia, ve a la otra, ve a aquella o a esta, lo único que yo le puedo decir es: sé iglesia donde quiera que vayamos, porque la realidad de las cosas, la iglesia somos nosotros. Y para comenzar con esta clase de la reforma de todas las cosas, vamos a hablar primero de algunas cosas que tenemos que reformar. Pero déjenme bajar aquí un poco. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es reformarnos al propósito eterno. Reformarnos al propósito eterno. Para eso pues tengo aquí Efesios 3, 9 y 11, que dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a todos los principados y las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo primero que nosotros tenemos que aprender, o lo primero que nosotros tenemos que reformar en este trayecto de la reforma de todas las cosas, es reformarnos a cuál es el verdadero propósito que tenemos como iglesia. Voy a volver a repetir el texto porque a mí me gusta releer para que lo entendamos bien. Efesios 9, 3, 9 y 11 dice: de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos de entender que hay un propósito que Dios hizo. Que hay un propósito, y es que toda la sabiduría de Dios, o sea, la multiforme, para explicar un poco lo que es multiforme, muchas formas. Multiforme viene de un griego que es polupoikilos, no sé cómo se pronuncia, pero ustedes me entienden. Es muchas formas, que la sabiduría de Dios es muy variada, con muchos aspectos, matices y expresiones. Cuando vemos este pasaje mencionar el propósito eterno, es la misma expresión que encontramos en Efesios 1:9, que nos dice: dándonos a conocer el misterio escondido, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y dice el 11, que se había propuesto en sí mismo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pablo está citando
está citando la intención original de Dios, que es darse a conocer con la plenitud de su poder. Para nosotros poder encaminarnos a esta reforma de todas las cosas, primero tenemos que tener en mente reformarnos al propósito eterno de Dios. Es decir, reformarnos a la voluntad de Dios. Es decir, reformándonos a donde Dios quiere que nosotros vayamos. Porque no es donde yo quiera ir, no es donde a mí me plazca hacer, sino donde Él me predestinó que yo esté, o lo que Él me predestinó desde antes de la fundación del mundo para cumplir ese propósito. Y una de las cosas que debemos de señalar en este propósito eterno para reformarnos a este propósito eterno es que Él se pueda dar a conocer a través de la iglesia. Y como digo siempre en todos los videos que tengo la oportunidad de dar, que cuando yo hablo de iglesia no hablo de la congregación donde ustedes van, no hablo de las cuatro paredes, no hablo de las reuniones que llevan 2 lentas, 2 rápidas, oración por ofrenda, bienvenida, qué sé yo, cómo hacen las reuniones en su iglesia. Sino cuando estoy hablando de iglesia, estoy hablando de mí como iglesia, de usted como iglesia. Que Él se pueda dar a conocer a través de mí. Y le repito, como le repetí a este muchacho en esta semana, debemos de ser iglesia a donde quiera que vayamos. Con todo, pues, para que Dios se dé a conocer con todo su poder y con su multiforme sabiduría, tanto a los poderes celestiales como a los terrenales. Entendiendo mejor esto, iremos avanzando tratando de manifestar cómo nos encauzamos a este propósito eterno. Es decir, debemos de entender, amados hermanos, que el propósito desde el principio de la creación, cuando Adán y Eva fueron creados, el propósito era simple: darse a conocer a través de ellos, manifestar su poder a través de ellos y manifestar su reino y su gobierno a través de ellos. Pero bueno, usted sabe la historia, todo lo que pasó, cómo cayó el hombre, entró al pecado, y eso pues lo dejamos para otra clase porque hay una cosa importante que debemos de aprender. Pero hoy vamos a enfocar hasta donde nos alcancen, porque no me quiero pasar más de 40 minutos para no saturarlos de información. Vamos a ver. Y dice Efesios capítulo 1, de 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Cuando Dios le dicta a Pablo este pasaje, le está diciendo que la única manera que yo puedo comprender el propósito por el cual yo vine, el propósito el propósito que me trajo a la tierra, porque yo quiero que usted aprenda esto. Yo no vine a la tierra a cumplir un propósito, sino que el propósito eterno de Dios me trajo a la tierra para manifestarlo a Él. Dice que de la única manera en que nosotros podemos entender y reformar nuestro entendimiento a este propósito eterno es a través del espíritu de sabiduría y de revelación en una cosa: en el conocimiento de Él. Lo leemos de nuevo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hemos de entender, primero va el espíritu de sabiduría y de revelación. Con esa sabiduría y esa revelación va a venir lo siguiente, que es alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Es decir, vamos a ser alumbrados en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento, en nuestra forma de pensar, para que sepamos cuál es la esperanza de la que Él os ha llamado, para que sepamos cuál es el propósito eterno por el cual hemos venido a la tierra. Porque esto es sencillo, hermanos. El propósito eterno de Dios
tiene que ver con un montón de cosas. Es decir, cuando estoy hablando de propósito eterno, no me refiero a propósitos meramente eclesiásticos, como pudiéramos decirlo, o en las congregaciones o en un culto, sino cuando estoy hablando de propósito eterno de Dios, abarca todo nuestro ser, toda nuestra vida, trabajo, colegio, carrera, escuela, familia, qué sé yo, todo lo que está a nuestro alrededor tiene que ser alcanzado, o mejor dicho, tiene que ser encauzado, o mejor dicho, tiene que ser reformado al propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios tiene que ver con manifestarlo a Él en nuestro hogar, manifestarlo a Él en nuestro trabajo, manifestarlo a Él en nuestros estudios, manifestarlo a Él en nuestro negocio, manifestarlo a Él en el trato a nuestros hijos, en el trato a nuestro cónyuge, en el trato a nuestros prójimos, qué sé yo. Porque el propósito eterno de Dios abarca toda nuestra vida. Pero la única manera que nosotros podemos entender esto es que nuestros ojos los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados a través del espíritu de sabiduría y revelación que proviene de Él. Porque es de la única manera que vamos a saber cuál es la esperanza a la cual nosotros hemos sido llamados y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en nosotros. Para hablar de las riquezas de su gloria, de su herencia, pues lo vamos a hacer en clases posteriores. Pero ahorita vamos a encauzarnos en entender o reformar nuestro entendimiento al propósito eterno de Dios. Vamos a desglosar un poco este último pasaje. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Lo que nos da a conocer es que literalmente en nuestro entendimiento, mente y pensamiento resplandezca la esperanza para la cual Dios nos ha llamado. Por eso la frase para que sepáis tiene que ver con percibir, tiene que ver con reconocer, tiene que ver con saber, tiene que ver con ver y comprender, conocer y entender. Para que este plan eterno de Dios se manifieste en nuestra vida, debe ser revelado, es decir, debe ser dado a conocer. Y en el momento de esa manifestación, nuestro entendimiento va a ser alumbrado. Por eso es que necesitamos entender cuando viene Pablo y dice, para que sepáis, nos está diciendo para que perciban, para que lo reconozcan, para que sepan, para que miren, para que comprendan, para que conozcamos y entendamos cuál es el propósito de Dios. Y que ese propósito sea dado a conocer a través de lo que Dios nos revele por su Espíritu Santo. Es decir, podemos hablar, si usted quiere saber un poquito más acerca del propósito eterno de Dios, en mi perfil de Facebook, creo que en el personal, hay varios en vivos que hice hablando acerca del propósito eterno de Dios. Si no me equivoco, son unos, 10 o 15 en vivo de unos 15, 18 minutos, para que usted vaya pudiendo entender como alumno de clave lo que es el propósito eterno de Dios. Y si usted pues quisiera saber más acerca del propósito, ahí a través de la plataforma de Classroom nos puede hacer preguntas, nos puede consultar o podemos aclararle sus dudas. Estamos en el tiempo para poderle disponer a usted nuestro tiempo para poder enseñarle y poderle alumbrar los ojos del entendimiento a través de lo que Dios nos ha revelado a nosotros, para que usted también sepa, como cada uno de nosotros, cada uno de los maestros que vamos a tener en lo largo, porque no solo voy a ser yo, si Dios lo permite, vamos a tener pues al pastor de Guatemala que se llama Fernando y quizá un pastor de Argentina que se llama Daniel. Entonces todavía estamos esperando que nos confirmen, pero estamos seguros de que van a decir que sí. Ahora bien, nosotros debemos de entender que cuando los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados, es decir, vamos a dejar de vivir en la oscuridad de la imaginación o del pensamiento humano. Porque lo que hace la revelación en nuestras vidas, lo que provoca el espíritu de sabiduría y de revelación en nosotros, es sacarnos de las tinieblas a la luz de Cristo, para que entendamos qué es lo que Él espera de nosotros, para que entendamos qué es lo que Él espera de nosotros al llamarnos. Y no solo eso, sino que también nos mostrará
las riquezas de su gloria como herencia nuestra, de lo cual, como dije, vamos a hablar en clases futuras. Pero debemos de definirnos que el propósito eterno es la voluntad de Dios, amorosa del Padre, de darse a conocer a través del Hijo, impartiéndose en la iglesia, que somos todos los hijos de Dios, con el objetivo de que Él sea todo en todos. Es decir, la voluntad amorosa de Dios en nuestras vidas es que como Él se impartió a nosotros, Él nos impartió vida a nosotros. Es decir, Él cuando nosotros le recibimos a Él como Señor y Salvador de nuestra vida, entonces algo sucedió y su vida fue impartida a nuestro espíritu. Entonces esa vida impartida le da vida a la iglesia, que somos todos los hijos los hijos de Dios, pues que le hemos recibido a Él, con un único objetivo, es de que Él sea todo en todos. Es decir, que Él sea todo en nuestro trabajo, que Él sea todo en nuestra familia, que Él sea todo en nuestra congregación, que Él sea todo en nuestro centro de estudio, que Él sea todo en nuestro negocio, porque el propósito eterno de Dios es que nosotros le demos a conocer a Él en cada una de las áreas de nuestras vidas, para que podamos vivir en la plenitud que Dios ha querido que vivamos. Además de eso, además de reformarnos al propósito eterno, tenemos que reformarnos a los orígenes, es decir, reformando los orígenes. El origen de este propósito eterno nace en la voluntad de Dios, en su amor. Y Él se propuso en sí mismo. Él dijo, voy a manifestar mi designio eterno. No tiene que ver que en cómo hacemos las reuniones, qué liturgia seguimos, en cuáles creemos y en cuáles no. Es más un asunto de decisión soberana de Dios, en que su amor se originará en que su amor se originará este propósito. No podemos ganar puntos extras porque lavamos el baño. No podemos ganar puntos extra porque limpiamos las sillas de la congregación. No podemos ganar puntos extra porque cantamos bonito en el ministerio de alabanza. No podemos ganar puntos extra porque predicamos bien. No podemos ganar puntos extra porque somos buenos cristianos. No, porque el origen del propósito eterno no tiene que ver con que yo he podido ganar, sino que tiene que ver con el poder y con el propósito soberano de Dios para nuestras vidas. Porque Él es soberano, es decir, ni usted ni yo estamos en la posición de decir, yo me gané el lugar en el que estoy. No es que yo pagué un precio, no es que yo he sufrido tanto que me merecía estar en el lugar. No, usted está en el lugar, yo estoy en el lugar que estoy. Simple y sencillamente porque Dios nos ha querido alinear a su propósito eterno. No tiene que ver con quién sea usted o con quién sea yo. No tiene que ver con que yo haya limpiado más baños que usted. No tiene que ver con que yo haya lavado las sillas más que usted. No tiene que ver con que yo me haya reído más con los hermanos que vienen entrando que vienen llegando a la iglesia en la entrada. No, tiene que ver con el origen de este propósito eterno. Y reformarnos al origen es entender que nada de lo que tengo es porque yo me lo he ganado, sino porque a Dios le ha placido en su propósito eterno darme lo que tengo, ayudarme con lo que me ayuda y poder hablar de lo que Él pone en mí, pero no porque yo haya estudiado más, porque yo sea pastor y usted no, porque yo sea apóstol, profeta, evangelista, maestro y usted no. No, es simple y sencillamente un asunto de decisión soberana de Dios, que en su amor se originará este propósito. No podemos ganar puntos extra para llegar, sino solo rendirnos a su beneplácito. La religión nos ha mal enseñado sobre los planes de Dios y por la ignorancia caemos en estas malas enseñanzas. La religión nos ha enseñado de que yo tengo que ganarme lo que Dios me va a dar. No, Dios no nos está
dando de recompensa nada. Dios simple y sencillamente es soberano en nuestras vidas y nos ha puesto en el lugar que nos quiere poner. No porque yo me lo haya ganado, no porque yo haya sufrido, no porque yo haya tenido tantos problemas en mi vida que ahora ya soy un super hombre que ya pasó todo lo que tenía que pasar y lo superé. No, es porque el beneplácito de Él es que yo me encauce a su propósito eterno. Y lo único que yo tengo que hacer para yo encauzarme en este propósito eterno no es ayunar 40 días y 40 noches. No es sacrificarme más, no es ser el primero que llega a la congregación y el último que me voy. El primero porque tengo que asear y limpiar y ordenar la congregación. Y el último porque tengo que hacer lo mismo, porque tengo que lavar los baños. No. Tiene que ver con lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Y lo único que hay que hacer es pedirle al Señor como Pablo le estaba diciendo a los amados de Efeso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién lo va a dar? Los 40 días de ayuno que usted tuvo, 21, 7 días de ayuno, 3, no sé cuántos días de ayuno hace usted. No, sino que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación y que Él nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Entonces lo único que yo tengo que hacer es abrirme a ese espíritu de sabiduría y ese espíritu de revelación. Ya de estarle pidiendo al Señor que la pastora mire cómo barro la iglesia para que me dé un privilegio, o que el pastor mire que yo me sacrifico las reuniones para cuidar los carros. No, empiece a pedirle al Señor que le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que usted pueda conocer la voluntad de Dios en su vida, para que yo pueda reconocer la voluntad de Dios en mi vida y encauzarme a ese propósito eterno. Hemos hablado de dos cosas. Hemos hablado de la reforma al propósito eterno. Y para podernos reformar al propósito eterno, tenemos que reformar los orígenes de este propósito eterno. Y también tenemos que reformarnos al punto central de este propósito eterno. El punto central de este propósito es hacerse a conocer por nuestro Señor. Repito, el punto central de este propósito es hacerse conocer por nuestro Señor Cristo. Que le conozcamos a Él como Padre a través del Hijo. Cristo lo expresó en varias ocasiones y Él dijo: me han visto a mí, han visto a mi Padre. Las obras de mi Padre son las que vengo a hacer. Alguien me decía: hoy no somos dignos de lo que Dios nos ha dado. Inmediatamente no me pude contener y le dije: hermano amado, debemos reformar nuestro entendimiento. Quizá en nuestra naturaleza pecaminosa no nos creamos dignos, pero nosotros ya no deberíamos de decir no soy digno. Y le cité algunos pasajes para cambiar su percepción de la dignidad, porque muchas veces cuando perdemos el punto central del propósito eterno, y quizá Dios nos está poniendo en un lugar ya encauzado en nuestro propósito eterno, porque Dios ha movido sus piezas y porque ha visto frutos en nosotros y porque hemos entendido, visto, conocido y comprendido el propósito eterno. Pero muchas veces cuando estamos en ese lugar nos miramos opacados y decimos: no soy digno de estar en este lugar. Entonces, vaya, por decir algunos de los pasajes que le cité, 2 Corintios 5, 18 al 21 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado a conocer el ministerio de la reconciliación, de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus transgresiones, y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, y como Dios os exhorta por medio de como que Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
El punto central de este pasaje, el punto central, perdón, de esta reforma al propósito eterno, el punto central es que Dios se quiere dar a conocer, no porque seamos dignos, no porque nos hayamos ganado, sino por el simple beneplácito que a Él le plació. Es decir, a Él le plació limpiar nuestros pecados, a Él le plació reconciliarnos con Dios, a Él le plació darnos el ministerio de la reconciliación. Usted hemos escuchado hablar de los 5 ministerios. Esos no son ministerios, son gracias ministeriales que Dios nos ha dado. Pero hay un solo ministerio. Dice, ahora tenemos ministerio de danza, tenemos ministerio de alabanza, ministerio de caballeros, ministerio de damas, ministerio de niños, ministerio de evangelismo, ministerio de actividades, ministerios. Estamos llenos de ministerios, pero no somos ministros de la reconciliación, porque manejamos bien los caballeros, manejamos bien las damas, manejamos bien los niños, manejamos bien las actividades, manejamos bien tantas cosas, pero no reconciliamos a la gente con Dios. Es decir, no nos convertimos en embajadores de este ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cómo vamos a expresar el propósito eterno de Dios si nuestro punto central no es no es que Cristo se dé a conocer a través de nosotros? Nuestro punto central es que las reuniones salgan bien, nuestro punto central es que los caballeros trabajen bien, que las damas, que las danzarinas, que los de alabanza. El punto central del propósito eterno de Dios es darle a conocer a Él, es decir, expresarle a Él. Es decir, que la gente cuando me mire a mí, lo mire a Él. Cuando me escuche a mí, lo escuche a Él. Cuando me vea caminar a mí, lo mire caminar a Él. Pero muchas veces nos sentimos indignos, como decía este hermano. Pero Dios le plació reconciliarnos con Dios. Es decir, ya no podemos estar pensando soy indigno, sino que tengo que estar pensando yo fui reconciliado con Dios a través de Cristo. Este pasaje arroja bastante luz a lo que es el punto central del propósito de Dios, porque el punto central del propósito de Dios es que Cristo se dé a conocer a través de nosotros. Para entender este propósito eterno y la actitud que haríamos de tener de mantenernos como escogidos, el propósito eterno de este pasaje arroja un poco de luz para entender el propósito eterno y la actitud que deberíamos de mantener como escogidos de Dios, a tal grado que Dios nos hizo embajadores de su reino. Para entrar a reformar el propósito eterno, necesitamos entender que no hay nadie indigno. Aquí pues ya les puse un poco de signo de interrogación en sus cabezas. Dios nos reconcilió con Él mismo a través de Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. No tomó en cuenta nuestros pecados. Nos encomendó una palabra de reconciliación. Nos hizo embajadores de su reino y fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Cada una de estas cosas opacan cualquier cosa que usted lo haga sentirse indigno. Es más, solo una de estas cosas opaca todo lo que usted se pueda sentir indigno. Y es que Dios decidió reconciliarme con Él. Que Dios decidió reconciliarme con Él a través de Cristo. Y la segunda más importante, que no tomó en cuenta nuestros pecados. Y muchas veces nosotros miramos más nuestros pecados que la reconciliación que Dios hizo con Él mismo. La idea principal o el punto de origen o el punto principal, como dijimos al principio, o el punto central recuerde que estamos hablando de reformarnos al propósito eterno. Dijimos que el propósito eterno era de origen totalmente de Dios, no de lo que yo pueda hacer o lo que me pueda ganar. Y el punto central de este propósito eterno es nada más y nada menos que Dios haciéndose manifiesto al mundo a través nuestro por medio del Hijo, el cual nos reconcilió con Dios para que fuésemos embajadores de ese reino y manifestantes del propósito eterno de Dios.
Debemos de entender que una misión, debemos de entender que cuando viene Dios y nos dice que fuésemos embajadores de ese reino y manifestantes de ese propósito, debemos de entender que nuestra misión frente a otras personas en otro país, Pablo lo dejó en referencia a él cuando leemos Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Los embajadores somos escogidos entre las personas con madurez y experiencia. Para alcanzar ese punto de ser embajadores de Cristo, debemos expresar madurez espiritual, porque nos convertimos como embajadores en la verdadera razón de existencia, representantes y manifestantes del reino de Dios, la verdadera iglesia. Y eso nos lleva a la siguiente reforma, que pues la vamos a dejar para la próxima clase, que va a ser acerca de la reformándonos al medio para manifestar este propósito eterno. Dijimos que nos estamos reformando al propósito eterno. Dijimos que para reformarnos al propósito eterno tenemos que reformar los orígenes de este propósito eterno. Tenemos que reformar el punto central de este propósito eterno y debemos reformar el medio por el cual este propósito eterno se va a dar a conocer. Y pues, gracias por estar con nosotros en esta primera clase. Se les ama en Cristo y esperamos pues la siguiente semana poder tener nuestra segunda clase. En esta semana voy a subir algunas tareas, voy a subir algunos objetivos, así que por favor, amados hermanos, los que están matriculados, tomen en serio estas clases. Es decir, yo sé que tienen cosas que hacer, que tienen que cumplir compromisos con sus trabajos, compromisos con sus familias, pero creo que 40 minutos